Isaías 11:2. Y reposará sobre él, hablando una profecía de Jesús, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Si recuerda, mis hermanos, le enseñábamos, le instruíamos que dice la palabra que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, allá en el tabernáculo de reunión, allí, mis hermanos, estaba lo que era la lámpara, y el sacerdote tenían que hacer de una pieza de oro, tenían que hacer la lámpara que les poníamos, mis hermanos, y que le decíamos que tenía 7 brazos, uno al centro, mis hermanos, en la vara, y 3 a cada extremo, que formaban 7. En cada punta, en cada terminación, mis hermanos, de los brazos tenía una lámpara, y la lámpara tenía que alumbrar adelante. Es, mis hermanos, el símbolo del Espíritu Santo. 7 brazos, mis hermanos. ¿Por qué los 7 brazos? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Recuerda, mis hermanos? ¿Se recuerda por qué dijimos? El norte, el sur, el oriente y lo demás, y los otros 3, el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué estaba diciendo? Recordemos lo que decía, mis hermanos, el siervo David. ¿A dónde me iré yo? Si me voy a los cielos, ahí estás tú. Si me voy a lo profundo del Seol, ahí estás tú. Si me remonto, y se recuerda, ¿en qué lugar me esconderé? Eso habla, mis hermanos, de la capacidad, mis hermanos, omnisciencia, omnipresencia del Espíritu Santo. Acuérdese de eso. También, mis hermanos, recordábamos, mis hermanos, que a Juan el Señor le mostró cómo era la iglesia. La iglesia, mis hermanos, nosotros la concebimos como la novia. Por cierto, gracias, hermana Celia, por el mensaje bonito, excelente, edificador que nos mandó. Hermano, allí, mis hermanos, se nos muestra, en Apocalipsis se nos muestra, mis hermanos, cómo Dios ve la iglesia. Y la ve como una lámpara. A usted Dios lo ve como una lámpara. ¿Se recuerda que le dijo a Juan, mira la iglesia, ahí están 7 candeleros, 7 lámparas, ¿verdad? Y a los pastores les llamó ángeles. Dios a la iglesia la mira como una lámpara que tiene que alumbrar, mis hermanos, y nunca se debe apagar. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en la obligación del sacerdote era, mis hermanos, saludos Noemí, saludos Lupita, Elizabeth, hermano, la obligación era mantener el fuego encendido. La obligación de la iglesia, nosotros la iglesia, es, mis hermanos, mantener el fuego encendido del Espíritu Santo. Y así le dijo el Señor a Juan en el Apocalipsis, no tenga miedo leerlo y que las cosas que van a pasar, no, es la motivación para nosotros los creyentes. No lo vea como miedo, sino una motivación de cómo van a ser las cosas. Pero usted y yo, mis hermanos, ya estamos preparados. La iglesia no está puesta para juicio, dice Tesalonicense. Nosotros vamos a ser arrebatados antes que todas esas cosas pasen. No tengáis miedo, dice la palabra, no temáis, sino que de un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los que murieron en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados en el aire. No tengamos miedo, al contrario, es una motivación para la iglesia el leer Apocalipsis. Ahora, ahí se le muestra, a mis hermanos, se le muestra a Juan que la iglesia es una lámpara. Una lámpara. También Jesús a nosotros nos vio como lámpara. Y se recuerda cuando dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Por qué? Todos los que tenemos el Espíritu Santo debemos de alumbrar hacia afuera para que mi Padre Celestial sea glorificado. Dios nos mira como una lámpara. Ahora, los 7 espíritus, mis hermanos, cuando hablamos de los 7 espíritus, no es que existan 7 espíritus diferentes, sino que es el mismo Espíritu Santo en diferentes formas de manifestación. Se lo comparo, mis hermanos, como al fruto del Espíritu. Es un fruto, mas el fruto del Espíritu es. No dice los frutos, no dice así. Dice más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, templanza y mansedumbre. Hermano, 3 para con Dios, 3 para con el prójimo y 3 para mi espíritu. Están divididos. Entonces, pero es un espíritu, no es que el espíritu de amor, no, hermano. No, es el espíritu, mis hermanos, y su espíritu con 9 sabores. Imagínense un guineo, mis hermanos, que tenga 9 sabores, ¿verdad? Imagínense una fruta con 9 sabores. Ese es el fruto del espíritu. Ahora, ¿cómo lo entiendo? Que se manifiesta en Dieguito, en amor, en el hermano Manuel en paz, en el hermano Douglas, mis hermanos en templanza, en otro en fe. Así se manifiesta el espíritu. Y muchos tenemos más del fruto. Ahora, puede llegar un momento que nosotros, mis hermanos, sí podemos tener el fruto desarrollado, mis hermanos, el fruto, y podamos estar disfrutando de los 9 sabores. Ahora,
cuando vivimos en santidad y en comunión con Dios. Ahora, cuando hablamos de los 7 espíritus es similar, mis hermanos. Cuando hablamos de los 7 espíritus es similar. No es que sean 7 espíritus, sino que es 7 formas como el espíritu obra, se manifiesta y opera. Cómo obra, cómo se manifiesta y cómo opera. El número 7 es un número significativo, 7 días de la semana, mis hermanos, y bueno, podemos hablar, mis hermanos, de la lámpara con 7 brazos, pero el 7 significa plenitud o algo completado. El 7 significa plenitud o algo completado. Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuál es? El Espíritu Santo con 7 manifestaciones, mis hermanos. Ahora, los 7 espíritus se dividen, se recuerda que terminamos diciendo el miércoles pasado, en vida intelectual, en vida práctica y en una relación con Dios, en una relación divina con Dios. Ahora, para avanzar con el tiempo, número 1, el Espíritu de Jehová o Espíritu del Señor. Ahora, ¿qué tengo que saber? Es el Espíritu Santo en nuestra vida. Mis hermanos, cuando hablamos del Espíritu del Señor, hablamos de autoridad espiritual Ahora, ¿cuál es lo más relevante de este espíritu, estudiar este espíritu, el espíritu del Señor? Hablamos en el mismo Espíritu Santo, pero quiero ponerle un ejemplo para que usted y yo, no todo es relevante, pero lo que quiero y lo que Dios nos lleva a mis hermanos este día a estudiar, que vea esto, Jueces 16, 19 y 20. Jueces 16, 19 y 20. Dice la palabra del Señor, Jueces 16, 19 y 20. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¿De quién estamos hablando? De Sansón. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó. ¿El qué dice? Las 7 huedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Algo que tenemos que aprender del Espíritu. Muchas veces, hermanos, nosotros jugamos. Que nos salió la primera vez, que pudimos salir la primera vez, sí. Pero hay un momento que Dios, mis hermanos, ya se ha apartado de nosotros. ¿Sí? Y es el ejemplo. Sansón, mis hermanos, la había agarrado de jugar y como siempre ganaba, ¿verdad? Pero hubo una que no la ganó. Hubo una que no la ganó. Y eso, mis hermanos, tiene que ser relevante. ¿Por qué? La autoridad espiritual se puede apartar de nosotros. ¿Cuántas veces usted, mis hermanos, aquellas cosas que las sabe hacer, llega un momento que usted no las puede hacer? Y quizás las ha hecho 100 veces, pero la 101 no la pudiste hacer. De repente, mis hermanos, llegaste a predicar y de repente te fuiste en seco, nada. ¿Sí? Y es feo. Y es horrible. ¿Por qué, hermano? Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo está, mis hermanos, esa comunión con Dios? Pastor, todos los días oro, todos los días hago mi altar familiar, todos los días ayuno, todos los días canto, todos los días. Sí. Pero ¿cómo estamos en obediencia con el Señor? Es que muchas veces volvemos y nos hacemos una práctica de venir al culto, mis hermanos, y lo que estoy diciendo y lo que vivo haciendo, vivimos en una práctica de venir al culto y ya venir al culto, ya me satisfizo y ya estoy en comunión con Dios. Venir al culto no quiere decir que tenés comunión con Dios, hermano. Venir al culto no quiere decir que tengamos intimidad con Dios. Estar aquí, mis hermanos, no quiere decir que estás aprendiendo la palabra del Señor, porque estás viendo el teléfono, estás pendiente del mensaje que te va a caer. ¿Sí?
No quiere decir, podés estar sentado acá, pero no quiere decir que tenés comunión. Puedes estar haciendo tu ministerio. Mis hermanos ahí están en escuela bíblica. Vaya a verlos, sí, ahí están los maestros, todos bien uniformaditos, todos bien peinaditos, todos bien presentables, todos bien, mis hermanos. Pero ¿qué están haciendo afuera? Allá están viendo el teléfono. Podemos cantar y ministramos y llevamos la palabra y Dios nos usa y esa palabra, pero a la hora de la predicación todo el ministerio se sale. Que estamos cansados. Que a la hora, mis hermanos, ¿dónde están los hermanos? Que ya están platicando, en toda la Biblia ya están platicando. Si los que servimos, mis hermanos, debemos de recibir doble porción. Si tenemos una hora para estar sirviendo, nos dan 45 minutos para estar en la casa del Señor, nos dan 45 minutos para una predicación, o nos dan 5. Nosotros necesitamos recibir 40 minutos, necesitamos recibir una hora de palabra para poder expresar 5 minutos. Hermano, y lo voy a seguir intentando, así se me enojen, así se me disgusten. Hermano lindo y querido, ¿por qué? Porque podemos estar ya en una religiosidad, hermano, y no en comunión con Dios. Porque la carne, mis hermanos, nosotros somos carnales de naturaleza. Y la carne se siente bien venir a la iglesia y se siente en paz porque venís acá. El Espíritu de Dios está obrando y te sentís en paz, te relajás, te descansás. El problema se te va de la mente, por lo menos estás acá, le cantás al Señor, yo te busco. Pero mi hermano, al salir vuelve la presión. ¿Sabes por qué? Porque no viniste a pedirle fe, porque no viniste a tener comunión con Dios. ¿No te ha pasado que aquí te decís, Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? Pero cuando saliste, mis hermanos, el portón se te olvidó. Porque lo prometiste, lo hiciste en la carne, no en el espíritu. Las cosas que son en el espíritu, hermano lindo y querido, permanecen y son para siempre. Y yo sé que se nos ha olvidado muchas veces. Y ese es el problema. Ese es el espíritu de Jehová, el Señor. Y un ejemplo que nos da la Biblia. Cuando hablamos del espíritu, otro, mis hermanos, el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría es la habilidad para la guerra, para administrar, para tener prudencia y para tener ética con eficacia. El espíritu de sabiduría, es con B grande, ¿verdad? Sabiduría, ¿va? Sí, ¿verdad? Ahí le he puesto con V de vaca. Bueno. Ya ve que le da sabiduría a uno, Dios, aunque sea aquí, pero el espíritu de sabiduría es la habilidad para la guerra. Oiga, el espíritu de sabiduría es la habilidad que Dios nos da para la guerra, para administrar, para tener prudencia, para tener ética con eficacia. Proverbios 1:7, ¿cómo dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Todos sabemos, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ser sabio, mis hermanos, significa que yo lo primero que hago es tenerle temor a Dios. Si le tengo temor a Dios, tengo temor a hacer otras cosas, tengo temor a mentir, tengo temor, mis hermanos, a muchas cosas. Pero aquí viene, mis hermanos, lo que la Biblia nos enseña. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sabiduría es dejarse enseñar. Saludos, Kevin. Sabiduría es dejarse enseñar. Sabiduría es entender los tiempos. Sabiduría es entender los misterios. Sabiduría es entender los planes. Sabiduría es entender los propósitos de Dios. Sabiduría es entender la voluntad de Dios. Sabiduría es entender lo que está bajo la letra de la palabra del Señor. Repito que sabiduría es dejarse enseñar. Sabiduría es entender los tiempos de Dios. Sabiduría es entender los misterios de Dios. Los ministerios de Dios también. Sabiduría es entender los planes de Dios. Sabiduría es entender los propósitos de Dios. Sabiduría es entender la voluntad de Dios. Sabiduría es entender lo que está abajo de la letra cuando la lees. La Biblia no dice que no deben fumar. La Biblia no dice que no deben tomar cerveza. Pues entonces se puede fumar. No, porque la Biblia nos enseña, mis hermanos, que nosotros debemos de honrar a Dios.
Porque aquel que le honra, Él le honra. Entonces no es necesario que la Biblia diga no fumar. No. La Biblia no dice no ir a bailar a la discoteca. La Biblia no lo dice, hermano. Pero la Biblia dice que no todo me conviene. Eso dice la Biblia. No, la Biblia no necesita decir no vayan a la disco. La Biblia no dice eso. Hermano, entonces, todo lo que hagamos debe ser con entendimiento. Cuando hablamos del espíritu de sabiduría, debemos entender que todo lo debemos hacer con entendimiento. Diga conmigo, con entendimiento. Con entendimiento. Salmos 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. Oiga, la exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Tenemos que hacer las cosas con entendimiento. La palabra, mis hermanos, la palabra de Dios nos alumbra. Nos da, mis hermanos, sabiduría, nos da entendimiento, nos da esa sabiduría que necesitamos. Cuando la palabra llega, cuando la palabra la oímos, nos alumbra. Alumbra nuestra manera de pensar, alumbra nuestra manera de ser, alumbra nuestra manera de hacer las cosas. La palabra alumbra. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque la palabra nos da sabiduría y todo tenemos que hacer con entendimiento. Cuando oramos debemos de entender que estamos orando. Cuando cantamos debemos de cantar debemos de saber que estamos cantando. ¿Sí? Todos aquellos coritos, mis hermanos, que dicen, manda fuego, Señor. Imagínese Dios nos hiciera caso, hermano. Imagínese que Dios nos hiciera caso. Cada vez que cantáramos teníamos que cambiar las cortinas, comprar nuevos. Imagínese Dios. ¿Cuántos están aquí? El diablo reprenda a Satanás. ¿Oyó lo que dije? El diablo reprenda a Satanás, dije. Todo debemos, ya no voy a decir nada porque es peligroso, el pastor lo agarra a uno. No, hermano, solo un ejemplo. No todo debemos decirle Señor, Señor. No todo viene del Espíritu, hermano, nosotros somos carnales. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Debemos de entender lo que oramos, Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Está conmigo? Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Traducción lenguaje actual dice, siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. Dice Proverbios 18:20, traducción lenguaje actual. Cuando hablamos del espíritu de sabiduría, mis hermanos, estamos hablando de la habilidad para ir a la guerra, la habilidad para ministrar, la habilidad para tener prudencia, la habilidad para tener ética con eficacia. Porque yo puedo ser ético, mis hermanos, acá en la iglesia, ¿sí? Ética, mis hermanos, en la forma de tratar a las personas. Yo puedo ser ético aquí, mis hermanos, pero allá afuera te puedo tener ética aquí, pero en mi casa no. Espíritu de sabiduría. Veamos otro para avanzar rápido. Solo son pinceladas. Cada uno de estos, mis hermanos, del espíritu, podríamos tardar 2 cultos por cada espíritu. Estas solo son pinceladas. 3, espíritu de inteligencia. Espíritu de inteligencia es la perfecta comprensión natural y espiritual que se añade a la sabiduría para ayudarnos a caminar seguros y sin temor. Cuando hablamos del espíritu de inteligencia, estamos hablando del espíritu cuando obra en nosotros con inteligencia. Es la completa comprensión natural y espiritual que se añade a la sabiduría para ayudarnos a caminar seguros y sin temor. Isaías 29:24 dice, ahí está, gracias Melida, Isaías 29:24, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia
y los murmuradores aprenderán doctrina. Miren lo que dice la palabra cuando hablamos del espíritu de inteligencia. Es el mismo espíritu. En la iglesia debe haber inteligencia. Todos mis hermanos, estos 7 espíritus en la iglesia deben de estar. En un hermano está uno, en un hermano está otro, en otro hermano está otro, en otro hermano está, pero en la iglesia debe de haber. ¿Por qué razón? Porque somos la lámpara. En tu vida va a haber un momento que el Espíritu Santo va a ministrar tu vida. El Espíritu Santo te va a dar sabiduría, el Espíritu Santo te va a dar inteligencia y todo lo demás. Ahora, cuando hablamos del espíritu de inteligencia, mis hermanos, dice, y los extraviados de espíritus aprenderán inteligencia. Lo que le dije el miércoles pasado, los que vinieron. ¿Sí? Tu espíritu y mi espíritu se puede extraviar. ¿Cómo así, pastor? Bueno, mire, porque somos manipulables. A usted y yo nos manipula, mis hermanos, y de repente andamos peleando por partido político, ¿verdad? ¿Sí? Que yo somos esto, miren, nosotros hasta uniforme le hemos puesto a nuestra escuela bíblica. No, mentira. Nosotros somos manipulables. ¿Qué le dije? ¿Cuántos han visto el Titanic? ¿Cuántos han llorado? Es una película. Y usted sabe que es una reproducción de una historia, pero usted que va a estar llorando así, estaba ahogando, hermano. Usted que va a estar despidiéndose así que se va. Somos manipulables. ¿Sí? ¿Qué nos puede manipular? Un color, una canción, un gesto, un ruido. Nos desvía. Usted y yo somos manipulables. El espíritu se puede desviar. ¿Y qué dice? Los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. Proverbios 2 del 6 al 11 nos enseña cómo obra este espíritu, mis hermanos, de inteligencia. Proverbios 2, 6 al 11. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Está conmigo? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene. ¿Y qué viene? De su palabra. Miren lo que dice Proverbios, se lo vuelvo a leer. Porque Jehová da sabiduría. Él es el que da sabiduría. Si alguno es falto de entendimiento, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué le dará abundantemente? Dice abundantemente, pero ¿cómo la va a dar? A través de su boca. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahí viene, mis hermanos. Y dice el versículo 7, Él provee de sana sabiduría a lo recto. Quiere decir que hay sabiduría no sana, sabiduría mala. ¿Cómo así, pastor? Me recuerdo, mis hermanos, cuando teníamos el trabajo allá en el centro de San Salvador, nosotros mirábamos cómo ellos planificaban matar a alguien. Cómo planificaban, ¿verdad? Y nos avisaban, ¿verdad? A las 12, nos decían, a las 12 van a haber dulces. De primero no entendíamos, pero después emprendimos el lenguaje. Cuando decían que iban a haber dulces, que iban a haber balazos. Y cabal, a las 12 en punto. Y ellos planificaban. Ellos los oíamos, hermanos, a ellos. Planificando matar a cierto vigilante, a cierto... O tenían alguno agarrado y lo iban a matar allí para... ¿verdad? Así. ¿No? Ahora, dan lástima verlos allí encerrados, hermanos. Pero los que no han vivido en eso dicen que es injusto. Pero aquellos que sufrieron, que les extorsionaron, que pagaron, que dieron dinero, que perdieron sus negocios, que perdieron familia, ahora ellos... Está, ¿verdad? No estamos cuestionando ni al lado de nadie, nosotros juzgamos a nadie. Pero hermano, hay sabiduría mala. ¿Sí? Hay personas que te van a inducir a lo malo, hay personas que te van a poner la semillita mala en tu mente y en tu corazón. ¿Sí? No, niña, si usted está bien joven, se aguanta unos 2 matrimonios más, hombre. ¿Sí? Uno más que más tiene, niña, un niño más que más tiene. ¿Ah? Hermano lindo y querido, no es cierto. Dice, Él provee de sana sabiduría a lo recto, es escudo a los que caminan rectamente. Oiga lo que es la sabiduría, es escudo a los que caminan rectamente. Y versículo 8, hablando de sabiduría, Él es el que guarda las veredas del juicio
y preserva el camino de los santos, la sabiduría. Hablando de Dios, es la misma sabiduría. 9, entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino con la sabiduría. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. La discreción te da prudencia, te da entendimiento, te ayuda a razonar. Eso hace la sabiduría, el espíritu de sabiduría. Hermano, espíritu de consejo. ¿Qué es el espíritu de consejo? El espíritu de consejo es el que guía, da iluminación escrita o hablada. Te ilumina cuando lees la palabra, te ilumina cuando oís la predicación, mis hermanos, o por Dios para algunos Dios les da visión, los ilumina a través de sueños, ¿sí? Pero incluso para los sueños hay que tener sabiduría. Pastor, ¿y usted qué opina? Que mire que vi una serpiente que iba bajando, ¿verdad? Y que la vi con un chal blanco. No, ese es que viene una suegra en camino para vos. Si usted me pide interpretación a mí, yo le voy a decir eso, ¿verdad? ¿Ah? Es que Dios está mandando una suegra para que te atormente. A veces, usted no me pregunte a mí, ya le digo, a mí no me pregunte, yo le voy a dar mi interpretación humana. No, es que hay que tener sabiduría, no la podemos tener, no todo el mundo tiene sabiduría. Mi hermano, Él provee iluminación escrita, hablado por sueño. Consejo, mis hermanos, el espíritu de consejo es saber aconsejar, ¿sí? Es saber aconsejar. Yo con mis hermanos de construcción, les digo, hermanos, miren, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Si yo lo tengo en mi mente, pero ahí vienen las medidas. Que ahí viene el hermano Beto, de ahí viene lo que tienen que hacer afuera, comprar lo cómodo, administrar el dinero, el hermano Ezequiel, el hermano Beto y todo eso. Yo solo les digo la idea. Pero yo no les voy a decir tantos metros, centímetros para acá. ¿Por qué? Porque yo no sé. Yo no sé. Entonces, ahí viene el consejo, Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 3, 5 y 6 también dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. Reconócelo, ¿a dónde? En todos tus caminos y Él enderezará. Cuando hablamos de espíritu de consejo en la iglesia debe de haber espíritu de consejo. Pero el hecho de que usted pueda aconsejar, sí, mire, fíjese que no sé si comprarle, pastor, fíjese que quiero comprar una pantalla, tiene 65 pulgadas, amén, sí. Pero fíjese también que necesito hacer el servicio, ¿verdad? Entonces yo quiero un consejo, o la pantalla o el servicio. Si fuera para regalármelo a mí, yo le diría, hermana, regáleme la pantalla. Pero entre las dos cosas, ¿cuál es el consejo? Tenga pantalla y después corra para el monte. Los hermanos de Bélgica, ¿verdad? Aquí corremos para el monte, sé las necesidades. ¿Cuál es lo sabio? ¿Cuál es la inteligencia? ¿Cuál es el consejo? Pastor, me quiero divorciar. ¿Qué le voy a decir yo? No. Venga, siéntese, arrodillemos a orarnos, pongámonos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque no es correcto. La Biblia dice que no debemos divorciarnos. Yo sé que ya en su mente está. ¿Y usted? ¿Y usted que me está criticando? ¿Y usted? Tiene 10 niños y cada niño tiene su papá. Mejor cállese. No todos podemos aconsejar. Otra cosa es ministrar. Pero ¿cómo me buscaron para consejería? Pero usted puede ministrar. No. Porque ministrar es inducirle a una vida espiritual, a una vida que vamos a estar pendiente, que vamos a estar orando, que vamos a estar allá. ¿Sí? Aconsejar es decirle, mire niña, no, ahorita no. Yo no puedo decirle nada en eso. ¿Sí? Yo no puedo decirle nada en eso. Le puedo decir a la hermana tal que platique con usted. Ella ha pasado por esta situación, ¿verdad? Y platique con ella de aconsejar. Pero ministrar
es guiarle, discipularle, darle entendimiento, darle sabiduría, llegar a la raíz. Y hay cosas que todos no las podemos. Pastor, fíjese que hay hasta una bicha que se eleva y la hallan en el techo de la casa. Y fíjese, pastor, que cuando llegan los hermanos, ¿verdad? Todos les dicen sus verdades. Y yo quiero que usted vaya porque usted es pulsudo. No. Se murió el que iba, hermano. No. Que me toca, me toca. Ah, miedoso, no es más poderoso. Ah, vaya usted, pues, vaya usted que me está hablando, vaya usted. Un día estábamos en esa duda, hermano, y yo le digo a Merari, por ahí está Merari, que está con el Señor ahora. Y le digo, Merari, fíjate que nos han invitado. ¿Y usted qué piensa? Me dice, no, yo no. No, váyame. Le van a dar una revolcada, y me dio un ejemplo de un hermano. Dios está hablando a través de esta, dije. Hermano, no todo lo podemos. El Espíritu, cuando hablamos de consejo, hablamos de una guía, hablamos de iluminación escrita, hablada por medio de sueños o visiones. Mis hermanos, consejo no es también ministrar. No entienda eso. Hermana, deme un consejo. ¿Qué puedo hacer en esto? Y a la hermana, mire lo que usted necesita, ¿verdad? Mire, oración, entendimiento y todo eso, ¿verdad? En este problema, lo que decía la hermana, ¿y por qué no denuncia a que le habían pegado? ¿Por qué no lo denuncia? No, que entonces es peor. El consejo es ese. Pero ministrar es otra cosa. Ministrar es estar comprometido uno con el Señor, a estar, mis hermanos, pendiente con el Señor, a estar en oración con el Señor, a estar pendiente de clamar, interceder por esa persona, ¿sí? Porque ni ora por usted. Hermano, espíritu de poder. El espíritu de poder provee vigor. Ya terminó el tiempo, hermano, ya terminamos. Espíritu de poder provee vigor, fuerza, valentía para poder realizar toda proeza para Dios. Espíritu de poder provee vigor, fuerza, valentía para realizar toda proeza de Dios. Es la capacidad para terminar toda obra asignada por Dios. Es el espíritu de poder. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en todas partes. ¿Sí? En todas partes. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, hablando Jesús, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Ese es el espíritu de poder. Que se pueda llevar consuelo, mis hermanos, que la palabra vaya en nuestra boca, que la palabra vaya en el corazón, siempre, mis hermanos, con la misma dulzura, la misma delicadeza para la necesidad. Fui a una vigilia y yo no sé, mis hermanos, por qué, pero tengo una gran suerte. Que yo tengo respeto por las congregaciones donde voy. No voy de corbata, pero voy así, ¿verdad? Sin corbata. Y trato de llegar lo mejor, porque yo entiendo que voy a la iglesia de Cristo, que voy a la novia del Cordero a predicarle. Y no sé por qué, pero tengo una gran suerte y empiezan a atacarme, mis hermanos, como no se imaginan. Como no se imagina. A darme, mis hermanos, y que aquí, los de aquí, y por poco me dicen usted, por poco me dicen usted. Fui a una vigilia, mis hermanos, y hay un predicador. No sé, yo llegué, entré, me senté. Lo único que todos los hermanos me saludaron. Y usted sabe cómo soy. Y todos los hermanos saludándome, los hermanos abrazando. Y la picha abrazando. Venga, mamacita, venga, sí, vea. En el Señor, en el Señor. ¿Eh? Usted sabe cómo soy. ¿Verdad? Y claro, y de repente agarra a mis hermanos el predicador antes de mí.
y que esos que se la pican de santo y hermano, me estaba encachimbando. De verdad le digo, yo qué le he hecho a este, yo qué culpa tengo, porque me presentaron, aquí está el pastor, y que esto y que lo otro. Yo no había dicho nada, hermano. Yo hasta el momento no he dicho nada. Lo que he hecho es cantar, estar sentado, y me sentaron hacia adelante, y yo no tengo culpa. No sé qué le picó, al siervo. Y empieza a hablar. En nombre de Dios empieza a hablar. Y pues el Espíritu me ha puesto esto. Ay, ya dije, está mintiendo. Está mintiendo. Porque cabal dijo, y el Señor me ha puesto esta. Ay, y cabal yo sentí, ¿verdad? Ay, me agaché. Y yo, ¿verdad? Sí, la agarró conmigo. Cuando yo pasé, él pensó que yo me iba a desquitar. No, hermano, yo voy a predicar la palabra. Y empecé la predicación, ¿verdad? Y la palabra de Job, que eso es lo que Dios me había puesto. Pero yo no necesito decir Dios me ha puesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios está con vos, Dios está con vos. ¿Sí? Y miren, y le empiezo la palabra, leamos la Biblia, ¿verdad? En Job 22, 21, ¿verdad? Vuélvete en amistad con Dios para que te vaya bien y para que todas esas cosas. Y eso prediqué, mis hermanos, eso había dicho el Señor en mi corazón. Y prediqué. Y después me pide disculpas. Agoso, dije yo, y este va. Hermano, pero miren, de veras, le dije, me ganas de irme me daban. Más que me habían dado refrigerio. Ay, y ya había pasado y no me tenían, hermano. Más con eso, hermano. Hermano lindo y querido, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, a predicar la palabra de la misma manera, con el mismo sabor. Y dice, me ha enviado para sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Y usted me conoce, que yo en todo lugar y en cualquier circunstancia, usted me conoce, yo soy igual, hermano. Y usted me conoce. Necesito andar fingiendo algo. Porque el poder no es aquí en el púlpito, hermano. Muchas veces aquí somos leones, ¿verdad? Predicando. Y allá afuera, mis hermanos, nada. No, hermano, cuando hablamos del espíritu, del espíritu de poder, hermano lindo y querido, el espíritu de conocimiento, rapidito es el que añade mayor capacidad para entender lo que Dios quiere que hagamos. No solo nos capacita, sino que también da unción para terminar la obra de Dios. Isaías 5:13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó. Tenemos mucho para predicar. El espíritu de conocimiento, mis hermanos, es cuando nosotros nos alimentamos. ¿Sí? Alimentarnos de la palabra, alimentarnos del evangelio, alimentarnos de la alabanza, alimentar nuestro corazón, alimentarnos, mis hermanos, de muchas maneras. Ese espíritu del conocimiento se desarrolla y usted y yo lo podemos tener. El espíritu de temor, el 7. El espíritu de temor, hablamos de reverencia, hablamos de respeto, hablamos de honra, hablamos, mis hermanos, de las cosas de Dios, de respetar las cosas de Dios, de darle reverencia a las cosas de Dios. Hermanos lindos y queridos, Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Oiga, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cuántas veces le he dicho? Yo no tengo que andarlo cuidando a usted, hermano. No, con misericordia y verdad, con amor se cubre multitud de pecados, dice Proverbio. ¿Cómo el Señor nos ha salvado? ¿Cómo el Señor nos tiene aquí? Con amor. ¿Cuál amor? El de la cruz del Calvario, hermano. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Resumen de los 7. Le dije unos 2 cultos por cada uno de esos espíritus para estudiarlos a plenitud o más. La palabra es extensa. A usted le puede dar diferente visión y discernimiento. Este estudio. Por ahí se los he mandado. Pero le voy a decir una cosa. No tenga miedo de predicarlos, predíquelos. Porque Dios le va a dar una unción especial. Pastor, ¿y yo puedo tener esos 7 espíritus, ese Espíritu Santo manifestado en mí? Sí. Sí podemos tenerlos. Con una gran comunión, con una gran santidad, con un gran sometimiento, con una gran obediencia.
pastor, y si yo le pregunto, ¿cuál espíritu usted, cuál manifestación del Espíritu Santo usted desearía? Cuando hablamos, mis hermanos, de dones, de ministerio, yo le he pedido al Señor muchas veces. Saludos, hermana Beatriz López. Yo le he pedido al Señor, Señor, regálame el don de sanidad por tanta necesidad de enfermedad que hay. Muchas veces yo he orado y la gente se ha sanado, y muchas veces se han muerto también. Tengo más muertos que sanos. Pastor, ¿voy a querer que ore por mi esposo? No. Hermanos lindos y queridos, yo tengo el don de predicación. Yo no se lo pedí, Dios me lo dio. Tengo el don de ser pastor. ¿Sí? Dios me lo ha dado, yo no lo pedí. ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de orar? Ore así: Dios, lo que he oído este día, dame lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Manifiéstate como yo, lo que yo necesite, no lo que yo quiero. Porque Dios te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento, consejo, pero Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Ore así, porque todos anhelamos, mis hermanos, pero oremos que Dios nos dé lo que necesitamos, no lo que queremos, para que se manifieste en nosotros. Porque yo puedo estar pidiendo don de sanidad, pero sabe, mis hermanos, lo elevados que somos, yo lo oré y sané. Entonces Dios no me lo da. Son muy locos. Dios no me lo da. Pero sí le pido, Señor, úsame como tú quieres que yo obre. Manifestate en mí. Esa es la oración de nosotros los creyentes. Y Dios puede hacer grandes cosas. Los minutos que nos pasamos, yo sé que has aprendido algo y una palabra Dios ha puesto en tu corazón. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias le doy por este día, Señor. A la carrerita, Padre Santo, hemos visto, Señor, estos 7 espíritus, Padre. Y hemos visto, Señor, cómo se manifiesta, Padre. Cada uno de nosotros, Señor, anhela, busca su presencia. Cada uno de nosotros, Señor, usted se manifiesta de diferentes maneras. Pero cada uno de nosotros, Señor, tiene un don especial. Pero la Biblia no dice que nos conocerán por los dones, nos conocerán por los frutos. En esta hora, Padre Celestial, yo le suplico por cada uno de mis hermanos, por cada uno de estos hombres y mujeres. Aquí hay hombres de Dios, aquí hay mujeres de Dios, aquí hay unción, Señor, unción especial en hombres, unción especial en mujeres, en jóvenes. Hay gente que te busca, Padre. Aquí hay gente que te ama, que te anhela, que te desea. Aquí hay hombres y mujeres, Señor, que están rendidos a su vida, Padre. Han rendido su vida ante su presencia. Aquí hay oraciones, Señor, que son oraciones especiales. Padre, en el nombre de Jesús, bajo esta lluvia, Señor, nosotros anhelamos, Señor. Anhelamos esa plenitud, Padre. Solamente usted, Señor, se manifestó el Espíritu Santo con toda esa plenitud de, Señor, de los 7 espíritus. Solamente en usted. Sé que en nosotros también puede, Señor, usted obrar. Sé que también en nosotros usted se puede manifestar. Yo le suplico, Señor, por aquel hombre, por aquella mujer que anhela su presencia, que anhela, Señor, ser un siervo fiel ante su presencia, ser una sierva fiel. Por ese joven, Señor, que busca su